2, 1. Bien, estamos con el diputado indígena Virgilio Ferrer. Él representa la región occidente y vamos a conversar un poco entonces sobre los temas que estuvimos conversando antes, lo que es las denuncias sobre la comunidad Guayú, toda la región La Guajira, específicamente desde el año 2010, cuando se instaló el distrito militar. ¿Cuáles fueron las principales consecuencias de esta instalación? Eso comienza primero con un distrito militar, primero desconociendo la Constitución. Los pueblos y comunidades indígenas tienen deberes y derechos en la Constitución Nacional desde los artículos 119 y 125. Y hay derechos internacionales decretados por las Naciones Unidas de los territorios indígenas, que para establecer todo tipo de gobierno o acción militar en un territorio indígena debe consultarse al pueblo indígena. Por ahí comienza a violarse la Constitución y los acuerdos internacionales. ¿Qué trae esto? Lo que trae es, primero, violación de la Constitución Nacional. Es decir, se instala un gobierno militar por encima de una autoridad civil, que es el alcalde. El alcalde queja al gobierno, no dice nada. Los militares rigen las normas de convivencia dentro de la Guajira venezolana. Es decir, rigen qué persona puede entrar o no puede entrar, cómo pueden actuar, qué tipo de persona o vehículo debe estar en el territorio indígena, que es un territorio que nos permite a nosotros, así no seamos el que no es indígena, circular libremente dentro del territorio nacional. Eso lo establece la Constitución. ¿Qué trae como consecuencia eso? Primero, genocidio. El mayor número de genocidios ocurrido en la historia de la fundación de la República de Venezuela ocurre con este gobierno. Este gobierno que cacarea y dice que es defensor de los deberes y derechos de los pueblos indígenas. Eso es en teoría, porque es ley muerta desde el 119 al 125. Instalación del distrito militar. Comienzan los abusos, los allanamientos, las muertes de los indígenas. Posteriormente eso se va y se agudiza en el 2012 con una vaguada que ocurre en la Guajira venezolana. Se intensifica más el distrito militar. Es más, el poder civil queda relegado. En el 2015 se establece otra figura que es el estado de excepción y el cierre de fronteras. ¿Cuál era la justificación? Que la extracción de alimentos, el desabastecimiento era por un grupo de indígenas, bachaqueros, contrabandistas, que no permitían que los alimentos estuvieran en las ciudades. Bueno, 3, 4, 5 meses después de eso, del cierre y del estado de sección del distrito militar, continuaba lo mismo: las colas, la falta de provisión de productos en los anaqueles de los hipermercados, el vejamiento, las humillaciones, las violaciones de derechos humanos. No vimos resultados. Ante esta situación llegamos al Parlamento, levantamos nuestra voz, haciendo un reclamo y solicitando la ayuda de todo el mundo, hasta del oficialismo, que le metieran la mano a la Guajira venezolana, porque estaba siendo triturada. Es decir, que este gobierno lo que era como el Comején, cuando llegaba la madera, desintegraba la médula de la madera. Cuando la desintegra no hay nada. Así hizo. Nosotros llevamos una denuncia por el Comité de Derechos Humanos, donde hablan de 19 muertos desde el distrito militar hasta el cierre de fronteras por agentes o funcionarios del ejército bolivariano, y en su mayoría eran tiros por la espalda, es decir, como una cacería. 19 muertos, 41 heridos, 19 torturados, un desaparecido y un extorsionado. El desaparecido con nombre y apellido, los muertos con nombre y apellido, con expediente. ¿Estas denuncias se realizaron ante el gobierno, ante la fiscalía, ante el comité, ante el gobierno de derechos, y nadie hacía caso omiso, pues. Porque es que este gobierno, el problema de esto es que cuando alguien denuncia, lo criminaliza. Al gobierno no le gusta que le digan eso. Y hoy se palpó en la Comisión de Defensa. Nosotros hicimos la denuncia y lo llevamos a la Comisión de Defensa. Estos delitos han quedado impunes. Han quedado impunes. Fueron los familiares de la víctima a pedir justicia, lo que queríamos decir. Había una hermana llamada Daisy y decía: yo no quiero que me indemnicen con dinero, yo quiero justicia. Yo quiero que metan preso al tipo que mató a mi hijo, que entró a mi casa y me lo mató. Claro, y hablamos de familias de bajos recursos. De muy bajos ¿Se les recursos dificultaría llevar estas denuncias a nivel internacional? Bueno, pero el Comité de Derechos Humanos hizo eso. Pero quedó hasta ahí. Ningún parlamentario hizo que en La Guajira llegara. Con nuestra llegada, nosotros lo que hicimos fue pedirle a todos los hermanos, a decirle: mire, vamos a poner una mano a La Guajira, porque el caso de La Guajira es más grave, van a venir más denuncias. Eso es una olla podrida lo que hay ahí, que la gente tiene que ver. Entonces, esos muertos y esos heridos y el desaparecido, es decir, te pongo un ejemplo, el desaparecido y los familiares lo iban a ver con 2 tiros en los muslos.
Un día fue un familiar, un día domingo a buscarlo, a visitarlo, y dijeron que no, que él se había fugado. Y hasta la fecha no ha aparecido. Y el gobierno no responde. Otro, una familiar denuncia a un teniente coronel llamado de nombre Romero Bolívar por el sicariato de su hermano. Entonces, mire, cuando esas cosas suceden, dice, bueno, es que una descomposición social, una descomposición del país, ¿dónde están los deberes y derechos de los pueblos indígenas? Hay un choque de cultura, por eso yo hablé de genocidio. Porque no han entendido, el gobierno no ha entendido, o sus asesores, o quienes representan el pueblo indígena, el pueblo oficial, no han entendido que la cultura del guayú, que allá en el Zulia hay 5 etnias: el guayú, el añú, el japrere, el barí y el yupa. Y representa el guayú de la población total de Venezuela, el 67% de la población indígena. Y en el Zulia representa el 93% de la población asentada en el estado Zulia, de las 5 etnias, que van desde la Guajira venezolana hasta todo el corredor de la Sierra de Perijá. Entonces el gobierno, ante esta situación que se desmascara, que se lleva a la opinión pública, la gente con asombro, es decir, ¿cómo es que el gobierno habla de 43 muertos? Siempre está que las guarimbas, que la cuestión. No, todos los muertos son importantes y el dolor es importante, venga de quien venga. Pero hable de los muertos de la Guajira, que es todavía peor, hecho por el ejército bolivariano de Venezuela. Entonces, ¿dónde está la justicia social? ¿Dónde está el equilibrio? Y entonces nosotros le decimos, ¿dónde estaba la fiscal que desde el 2010 no se dio cuenta de eso? La celeridad o la respuesta que se le dio a la víctima. Bueno, la fiscal en varias oportunidades ha negado estas denuncias. Bueno, ¿ustedes se han podido reunir con algún hoy, fiscal de hoy, México? hoy se acepta y ellos, el gobierno, oficializa la abolición del distrito militar, que dice que eso no debiera estar. Hoy lo reconoce. El estado de sección de hecho, porque de derecho expiró. ¿Qué hacían las mafias de un pequeño grupo de las Fuerzas Armadas? Porque yo no voy a decir que son todas las Fuerzas Armadas. Allá habrán gente decente también. ¿Qué hacían? Le colocaban el precio a la cesta básica. ¿Por qué le colocaban el precio a la cesta básica de alimentos en la Guajira? Porque habían como 14 alcabales. El ciudadano común, Pedro, María, que tenía una bodega que iba a llevar los alimentos para su casa, él tenía que pagar una vacuna. Cuando el arroz, si debería costar 200 bolívares, ya costaba 1000 bolívares. Esa era una vacuna que pagaba. Si no, le hacía un expediente. Entonces, un venezolano que va de más de 100 kilómetros a comprar los alimentos aquí a la ciudad, es decir, él tenía que pagar vacuna, porque si no, de lo contrario, se le abría un expediente. Y el gobierno no sabía lo que estaba sucediendo. No sabía que habían 3, 4, 5 alcabalas de cada 2 kilómetros. ¿Qué justificación tenía eso? El cobro de vacuna. Hay videos grabados donde se ve que le dan el dinero a los tipos, a los llamados boleros. Entonces, este es un gobierno que se cae por su propio peso, en su mentira, en su engaño, en su poder comunicacional, de la hegemonía comunicacional, del sesgo que le tienen los comunicadores sociales. Porque me decía alguien en una pregunta en un medio de comunicación que por qué había muertos en la Guajira colombiana por desnutrición. Y yo le dije, no, es que hay una diferencia. El número de muertos en cuantía es mayoritario en Venezuela. Y tenemos la diferencia que allá no hay sesgo a la comunicación, allá hay libertad de expresión, aquí no la hay. Aquí un periodista o un medio va y saca a relucir y ve a alguien que padece ese mal, primero criminalizado, es perseguido, se le abre un expediente. Esa es la gran diferencia que hay. Mire, hay estadísticas que no lo invento yo. En la Oficina Panamericana de la Salud, el municipio de Guajira es el tercer municipio en América Latina en desnutrición infantil. Bueno, y este gobierno humanista, porque no creó lo que se llama el Centro de Recuperación Nutricional para la Guajira. Es decir, a los indígenas le venden los alimentos cada 15 días, una bolsita con 2 kilos de arroz, caraota o sardina, y si llega pollo hay que sacar el tambor para bailar el yogna, que es algo cultural nuestro. Eso es la realidad. ¿Qué hicimos nosotros en la comisión? Ellos por fin, bueno, bienvenidos, aceptaron que en verdad eso era una injusticia para el pueblo de la Guajira. ¿Pero se tiene planteado debatir esta situación crítica en el Parlamento? Sí, al final, porque el Parlamento va a viajar a la Guajira venezolana a través de la Comisión de Frontera en estos próximos días para escuchar a todo el mundo. ¿Cómo ha desaparecido? Miren, en la Guajira no hay ningún representante de la Defensoría del Gobierno, porque no es Defensoría del Pueblo. El defensor mal llamado defensor del pueblo, cuando hay una actuación de algún venezolano, sale a defender el gobierno, no sale a defender las víctimas de la Guajira venezolana. No tiene una oficina como una sola álgida.
No hay una fiscalía del Ministerio Público en un municipio con ese tipo de violencia. No hay una representación del Poder Judicial. No hay ningún tipo de producción o de algunas empresas que permitan el desarrollo económico y la generación de empleo. Yo entiendo que un país se desarrolla a través de dos cosas, a través del trabajo y la educación. Mire, y le aunamos a todo eso, le sumamos lo que es la deserción escolar, que está en el 70%. Muchos maestros me dicen, mire doctor, yo prefiero colocar un mecate o vender mercancía que dar clase. No lo dicen. Entonces es una realidad, están acabando con el país. Entonces, ¿cuál es nuestra misión ahí? Solicitarle a través de esta comisión de política interior, de frontera, de seguridad y defensa, el exhorto al gobierno a la apertura de la frontera venezolana. Es decir, no hay justificación alguna que la frontera siga cerrada porque siguen los alimentos de mercado, de Pedeval, en el Estado colombiano. Y lo pasan los indígenas, pasan por vía subterránea, aérea, subacuática, por mafia establecido en el gobierno. ¿Con la apertura de la frontera se aliviaría esta situación crítica? Se aliviaría porque nos permite a nosotros circular libremente y evitar este genocidio. ¿Qué hacen los indígenas? Salen por los caminos verdes, lo que llaman trochas. Ahora, en caso de que esta discusión no pase de la Asamblea Nacional, como hemos visto en otras situaciones, o sea, se presenta esta guerra de poderes que hemos visto en los últimos días, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Mire, yo di una información hoy en la Comisión de Defensa, de Seguridad y Defensa, haciendo un planteamiento. Nosotros vamos a hacer un seguimiento serio a esto, porque nuestro objetivo principal es, independientemente de que no puede haber colores ahí para el mal humano, para la hambruna que hay, para el abandono y eso. Primero, la eliminación que hijazo. Vamos a tomarlo como cierto, y ya nos lo informaron, quitaron todas las alcabalas, el distrito militar, la apertura de la frontera nacional y hacer un seguimiento. Antes de decir, de hecho, no sé si se aperturó la frontera, porque yo nunca he visto una frontera que anunció el presidente, la frontera de paz, la nueva frontera. ¿Cuál frontera se desarrolla una frontera cerrada? Sin intercambio comercial entre dos países que nos unen vínculos a través de un cordón umbilical, como dijo de Bolívar. Yo quiero saber qué frontera se desarrolla de esa manera. ¿Dónde está el intercambio comercial que le permitía ingresos a Venezuela en productos, en intercambio comercial, que generaba riqueza, que generaba desarrollo? ¿Dónde están las inversiones extranjeras? Porque no hay seguridad jurídica, no nos permite a nosotros, porque este de gobierno acabó con el aparato productivo del país desde hace 17 años, esa es la verdad. No va a haber ni la agricultura el desarrollo urbano, agrícola, de sembrar un tomate, no le va a permitir salir de esta crisis. Es imposible. El problema es el modelo económico que se instauró en Venezuela, un modelo perverso de corrupción, de sustraer la riqueza de los venezolanos para un pequeño grupo, mientras que en las barriadas, en las comunidades más humildes, no saben lo que tener los alimentos de primera necesidad. No saben lo que tener acceso a las instituciones hospitalarias o al sistema de justicia. Eso es la verdad, que nosotros tenemos que luchar en eso. Ahora, tú me dijiste, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué tengo pensado? Yo lo propuse. Posterior a este paso, yo voy a solicitar el apoyo del Parlamento para llevar esto a nivel internacional. Que me escuchen los congresos de donde existe población indígena y representación indígena, del horror, de la atrocidad y del genocidio que ocurre en Venezuela, en una población que ocurre en el estado Zulia, y que no escapa el oriente y el Amazonas, que tengo información de eso. Es decir, que el Congreso colombiano, que el Congreso boliviano, que el ecuatoriano, el peruano, el mismo norteamericano, las Naciones Unidas se den cuenta de lo que está pasando en Venezuela, porque no tenemos otra apertura. No es una guerra de poder, es que se le dio un golpe de Estado a la Constitución, en no reconocer. Estos tipos no se dan cuenta que ya el pueblo decidió el 6 de diciembre mayoritariamente y abrumadoramente que no quiere este modelo económico, y ellos no lo han entendido. Están como si fuera un sistema de borracheras que no se han despertado. Es decir, hablan como que si el pueblo le dio el apoyo. Pero eso lo hacen para quitarse el poder, buscar la guerra, la confrontación, que no vamos a caer. Y nosotros estamos claros, van a salir de forma democrática, a través del esfuerzo de todos los venezolanos. Porque estas situaciones que están ocurriendo en el país no nos permiten, no nos dice a nosotros si somos verdes, si somos rojos, si somos amarillos, si somos azules. Cuando muere un joven en las ciudades que es víctima de Lampa, no le discrimina a nadie de qué partido es.
o cuando una madre no tiene para darle alimento a sus hijos, no dice de qué partido es. Eso es la realidad, eso es lo que tenemos que hablar nosotros. Entonces tú me dices, ¿qué vamos a hacer? Bueno, elevar nuestra situación a nivel internacional, porque no tenemos de otra. Nosotros no somos violentos, nosotros no somos personas que vamos a actuar fuera o al margen de la ley. Ahí tú tienes el gobierno, sabiendo que aquí hay dos poderes electos por el pueblo, que es el ejecutivo y el legislativo. Bueno, tomó un poder, un tribunal de inquisición, que es el Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, utilizar el brazo armado del gobierno, el Tribunal Supremo de Justicia, que está fuera de la Constitución. Todos esos magistrados tienen que responder al pueblo y a la justicia venezolana. Más temprano que tarde van a responderlo. Y van a salir a decir, no, yo no, porque a mí me obligó fulanito tal. Bueno, ahí tienes el ejemplo de muchos magistrados y fiscales que después que cometieron ese gran error y el gran daño que le cometieron al pueblo venezolano y a muchas familias, es decir, no fue que me obligaron, no son niñitos de pecho, ni niñitos que no saben qué es lo que es la verdad. Mira, ahí tienes el caso de la de Aponte a Ponte. Es decir, no, me obligaron. No, hermano, alguien que tiene moral, que no esté por un bozal de arepa, debe manifestar eso. Ahí tienes el caso de Leopoldo, de Manuel, de todo el mundo, que nos afecta a todos. Y yo llego al tema porque estamos hablando del tema de la Guajira, que nos interesa. Entonces, y en la Guajira, para retomar el tema de la Guajira, no, yo te dije una cuestión mínima de lo que está pasando. Y te pongo un ejemplo, los hechos de corrupción de salud. Yo no sé si ustedes se recuerdan que tuvo una célebre ministra que hoy es acusada por corrupción, que no está presa, Sader, donde se le inyectó al Hospital Binacional una cantidad de dinero y no aparece. El presidente en su última locución para el cierre de frontera dijo que le iba a tanta cantidad de dinero para el Hospital Binacional y no se sabe, no se ha culminado. Entonces, ahí tienes el parque eólico de la Guajira venezolana, el Guri de Venezuela lo nombraron. Un contrato que firmaron con unas empresas argentinas y hoy día lo que tenemos es unas aspas que están ahí en la Guajira Paranormal como si fuera un monumento. Como que si la gente dijera, mira, los paisanos, ese está el patón, el ventilador, lo que llamaban patón ahí, que venía en el sur. Cuando nos fueron a inaugurar el presidente de la República, no habían planificado lo que era la transferencia. Es decir, la recolección de energía para transferir el sistema interconectado. Es decir, yo creo que pensaron, esos son indios, les colocamos a ellos, se alegran con lo que tenemos. Bueno, aquí en la crisis eléctrica. La Guajira no está excepto de lo que está pasando en el país. Todo eso está pasando. Entonces, cuando yo te hablo de la Guajira y te hablo de esta medida, esta es una de tantas cosas que vamos a llevar a la Asamblea Nacional. Violación de los derechos humanos. Eso es un crimen de lesa humanidad. Entonces, todo eso lo estamos llevando paso por paso. Es decir, no vamos a nombrar en forma general de toda la situación que está pasando. Pero tenemos un tema, el tema, resumiendo, apertura de la frontera, eliminación del distrito militar, eliminación del llamado estado de excepción, respeto a la vida humana, permitir que los indígenas se desarrollen, invertir más en infraestructura, invertir más en educación y en cultura, que nos permite a nosotros desarrollarnos como pueblo. Bueno, muchísimas gracias, diputado. Estamos súper completos con todo. Bueno, gracias a ti, gracias a este medio por permitirme llegar. Bueno, en todo, que ahora sabemos que el desarrollo de lo que es la tecnología nos permite llegar en todos los hogares venezolanos y que el gobierno no nos va a callar a nosotros nunca. Bueno.